El sintonizador es el dispositivo encargado de recoger de la entrada de antena o de una red de cable un sinfín de señales de radiofrecuencia, de entre las cuales se seleccionará una sola que se enviará a un demodulador por medio de una frecuencia intermedia, para que posteriormente esta señal sea convertida en audio, video y sincronismos. La evolución del sintonizador ha permitido que hoy en día estos cuenten con varias entradas de señal, por ejemplo, para aire o cable, y también cuentan con sistema de proceso digital y análogo. El espectro de frecuencias que abarca un sintonizador moderno estaría entre los 30 MHz hasta los 3000 MHz, aunque para la televisión tradicional de 3 bandas que corresponden a BL o banda baja, VHF o banda alta y UHF o banda ultra alta, solamente estaría entre los 54 MHz hasta los 402 MHz o hasta 686 MHz. Esto de acuerdo a las diferentes regulaciones de los países. Dentro de este espectro encontraríamos, por ejemplo, la banda de FM, que está entre los 88 MHz hasta los 108 MHz. Esta banda se encuentra exactamente entre los canales 6 y 7 de la televisión tradicional. También se utiliza este mismo espectro para la transmisión de señal por cable, ya que estos paquetes para abonados no interfieren con la señal tradicional de aire, pues ingresan al televisor por una vía diferente, el cable. Así que el sintonizador únicamente realiza una conmutación de la entrada de señal. Para la recepción de las señales de aire, los módulos sintonizadores cuentan con un amplificador de radiofrecuencia inicial de entrada que recoge las señales de unos pocos microvoltios y las eleva al orden de los milivoltios para que puedan ser procesadas dentro del módulo. En el caso de la señal por cable, esta preamplificación no debe ser tan pronunciada debido a que esta señal ingresa con buena intensidad al sintonizador. Anteriormente los sintonizadores eran del tipo mecánico, por lo cual, para sintonizar un canal específico era necesario seleccionar también un paquete específico de bobinas preajustadas dentro de un tambor que contenía todas las bobinas para todos los canales, 12 en su totalidad. Con esto, se lograba que el oscilador generara la frecuencia necesaria para la selección de cada canal. Por lo obsoleto del sistema y para poder automatizar de manera eficiente el proceso y acceder a nuevas y mejores características, se eliminó esta tecnología y se dio paso a la sintonía por variación de voltaje, utilizando para ello un oscilador de tipo VCO, también conocido como oscilador controlado por voltaje. Con este sistema, en vez de realizar un cambio físico de varias bobinas, solo hay que introducir al oscilador un determinado voltaje que corresponde a cada canal. Este voltaje es recibido por un capacitor variable denominado varicap, el cual controla al oscilador y el cual generará también la frecuencia correspondiente al canal deseado. Por este motivo, una de las entradas de los sintonizadores debe tener 33 voltios DC, los cuales deben ser muy estables puesto que todos los posibles canales a seleccionar tienen un determinado voltaje asignado dentro del rango de 0 a 33 voltios. Cuando este voltaje no esté presente o tiene otro valor, se pierde por completo la sintonía, debido a que con referencia a él se determina la frecuencia de trabajo del VCO con la cual se selecciona el canal correspondiente. Por esta razón, esta entrada cuenta con un sistema independiente de estabilización y filtrado de esta tensión. La señal de aire puede tener diferentes orígenes y por lo tanto su intensidad puede ser muy diferente de emisora a emisora. Entonces, esto causará un efecto molesto. Unos canales tendrían una muy excelente recepción y otros una muy deficiente. Para corregir este detalle y lograr que haya una homogeneidad en la calidad de la recepción, encontramos la señal AGC o control automático de ganancia.
Su funcionamiento es parecido al de un regulador que controla la ganancia de amplificación de la señal. Cuando ésta es muy tenue, se aumenta la ganancia, pero cuando la señal está en un nivel muy alto, entonces se reduce la ganancia de esta. Sus valores pueden oscilar entre los 1.2 a 2.8 o 3.5 a los 6.8 voltios, de acuerdo al modelo del televisor. Anteriormente encontrábamos también tres entradas marcadas como BL, BH y UHF. Estas se usaban para seleccionar la banda de recepción de los canales deseados. BL correspondía a los canales 2 al 6, BHF del 7 al 13 y UHF del 14 al 64, pero ahora estos parámetros han cambiado, integrando los canales 2 al 6 a la banda de BHF. Así que ahora tenemos el VHF entre los 30 a los 300 MHz aproximadamente y UHF de los 300 MHz en adelante. Todo este circuito está alimentado por un voltaje de entrada de entre los 9 a los 12 voltios DC, también llamado más B, con respecto a masa o GND, que es la otra entrada de alimentación. Esta configuración la encontramos en sintonizadores con tecnologías anteriores. La selección, pues, se realiza entre el microprocesador y el sintonizador por intermedio de los pines Enable, Data y Clock, y que en su conjunto son llamados Three-Wire o de 3 alambres. El microprocesador enviará al sintonizador a través del pin Data la información del canal deseado y de acuerdo al protocolo serial I2C. Aquí, y con la habilitación correspondiente Enable, el sintonizador se encargará de hacer internamente el ajuste de voltaje para que se logre la frecuencia de oscilación correspondiente al canal deseado. Información esta que proviene de la memoria EEPROM asociada al microprocesador. Este proceso se realiza de forma coordinada gracias a la señal de clock, también proveniente del microprocesador. Por tratarse de un proceso digital, diferente en este caso al realizado anteriormente, se necesitará alimentar esta parte del circuito interno del sintonizador con 5 voltios DC o 3.3 voltios DC, esto de acuerdo a la generación del televisor. Algunos sintonizadores presentan diferencias con respecto a los pines de entrada, ya que podemos encontrar también dos pines marcados como SDA y SCL. Estas señales también son del tipo digital y, al igual que las señales Data, Enable y Clock, deben testearse con un analizador lógico o con un osciloscopio para tener plena certeza de su buen funcionamiento. Todas estas señales deben estar en el orden de los 5 voltios DC, esto en el caso de los televisores no tan recientes, o 3.3 voltios en los televisores de la última generación. Con la utilización de la llamada punta lógica, solamente tendríamos testimonio de actividad presente en estos puntos, pero en los casos en los cuales sea necesario determinar que estén generando las señales necesarias en los tiempos requeridos, estos dispositivos nos pueden ayudarnos mucho. El sintonizador integra internamente en algunas ocasiones una señal denominada PLL enganchado o también denominada lazo de seguimiento de fase. Esta consiste en una síntesis digital y estable de la frecuencia generada por el sintonizador. El PLL copia o sigue la frecuencia de salida del oscilador VCO, que en su caso puede presentar inestabilidad en su intensidad o frecuencia. La señal PLL, llamada prescaler generado, se utiliza entonces para ganar calidad de señal, dada su estabilidad en la frecuencia e intensidad, muy diferente a la simple salida del oscilador VCO. Con todo esto, el sintonizador generará pues a su salida una señal llamada frecuencia intermedia del orden de los 45.75 MHz.
y a unos 10 a 20 milivoltios pico a pico que ingresarán al demodulador a través del famoso filtro Dow. Esta otra señal puede evidenciarse con el osciloscopio o con un detector de radiofrecuencia. Su ausencia provoca raster en la pantalla o pantalla azul. Esta falta de salida de frecuencia intermedia puede producirse por varios motivos, por ejemplo, por soldaduras deficientes en el interior del sintonizador o por falta de voltajes como el +V o los 5 voltios. En realidad, es poco lo que podemos hacer dentro del sintonizador más que retocar los puntos de soldadura, resoldar el terminal de entrada o quizás reemplazar algunos superficiales. En general, este circuito es muy delicado. Por ejemplo, solamente con modificar, así sea de manera leve, la posición de alguna de las bobinas, podemos perder la sintonía completamente. Es necesaria pues la experticia en este caso, pues también con la misma se puede recuperar la sintonía haciendo pequeños cambios en la posición de estas. Esto con la utilización de un pin plástico que no interfiera con la inductancia de ellas. Los sintonizadores de última generación tienen una estructura interna muy diferente a los tradicionales sintonizadores. Esto, dado a que los procesos se han digitalizado en su mayoría y deben cumplir con el estándar DVB-T2, ya que la televisión de tipo análogo está de salida, por lo cual su circuitería es más parecida a la que encontramos en el interior de los teléfonos celulares. Esto es debido a la llegada de la señal digital terrestre o TDT como es mejor conocida. En estos casos, por ejemplo, tenemos ahora una señal de frecuencia intermedia de tipo diferencial con el propósito de mejorar la relación señal-ruido, es decir, que ahora encontramos dos salidas de frecuencia intermedia, una positiva y la otra negativa, guardando los mismos estándares que la señal LVDS. Entonces, el filtro Dow ha desaparecido, al igual que los terminales Clock Data Enable. Ahora, el control del sintonizador se realiza mediante los comandos SCL y SDA y el +V corresponde solamente a 3.3 voltios.